Yo creo que le erraron con el nombre, la iglesia híbrida. Este es otro invento hecho en Norteamérica, como el McDonald's y la Coca-Cola. Hace una década más o menos, vieron en la iglesia la posibilidad de usar la tecnología de Internet. Fue una cosa que se acompañó con el Internet. Ahora mismo atrás mío va a estar pasando por la costanera un carro publicitario y está pasando música y todo y va circulando por las calles diciendo venga a ver tal y cual cosa. La iglesia ha usado esa tecnología, la usa todavía en muchos lados. También la iglesia ha usado el volante en papel, la publicidad en radio, en televisión. Era lógico que con el advenimiento y el crecimiento de Internet, la iglesia empezara a usar Internet. Ahora, como dijo el pastor Miró, muchas iglesias creen que son modernas porque tienen una página de Facebook de la iglesia o que tienen una página web. Eso en realidad es ser moderno es otra cosa y es, entre otras cosas, en mi opinión, hacerse cargo, entender de cómo funciona esta iglesia, este formato, donde la iglesia no está confinada a la reunión física. Vos fijate cómo prácticamente el único criterio de evaluación de la vida de una iglesia es la asistencia. Si hay más asistencia, todos contentos. Si cae la asistencia, todos a preocuparse porque hay un problema espiritual ahí, que esto y que lo otro. Eso se agudizó con la pandemia y en parte es un problema que se agudizó con la pandemia. Y en parte es una falta de comprensión de qué es la iglesia y cómo funciona la iglesia y a qué aspiramos con la iglesia y por lo tanto con la evangelización. Por ejemplo, el mandamiento de Jesús de ir por todo el mundo. ¿Para hacer qué? Correcto, para ser discípulos. Para ser discípulos. Entonces vos podés tener una iglesia de 1000 presentes en un culto, de los cuales ninguno, teóricamente, ¿no es cierto?, de los cuales ninguno está siendo discipulado. No está siguiendo a Cristo. Está viendo un gigantesco show espiritual muy hermoso. Y ahí tenés una iglesia y son 2 o 3 gatos locos. No son gatos locos, son discípulos del Señor. Vos fijate, y quizás te sorprenda esto que te voy a decir ahora. En toda la Biblia no hay una sola referencia a un templo cristiano. El primer templo cristiano que tenemos noticias es en el siglo III y era un templo multifuncional, era un templo para distintos tipos de dioses. Es interesante. Se iban y adoraban un día uno, otro día otro, y los domingos los cristianos empezaron a reunirse en ese templo, que después lo destruyeron los chiitas, creo hace poco. Los restos de eso duraron 2000 años, un día los chiitas se calentaron, ¡pum! Bomba, chau tu templo, no quedaron más ni los ladrillos. Entonces vos te das cuenta de dónde estoy yendo. Ese concepto que es un concepto fallido, la iglesia híbrida, porque en inglés y en Estados Unidos en la cultura hybrid, híbrido, significa algo que está compuesto por partes heterogéneas. En cambio nosotros tenemos más bien la figura de la biología donde el híbrido es la cruza, por ejemplo, del caballo y el burro que da la mula, pero la mula es estéril. Entonces hay una asociación el buey es estéril. Entonces hay una asociación de que la iglesia híbrida es la iglesia estéril. Y no, es la iglesia que usa los medios que Internet te ofrece ahora, que son muchos. Y yo quiero que vos pienses de esta forma, quiero guiarte a pensar de esta manera. A las personas que están asistiendo al culto, sumale las personas que se están vinculando en el grupo de WhatsApp de la iglesia, si es que la iglesia lo tiene. Vos me decís, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo de qué. Otra vez, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que
va a significar la calidad del vínculo. Y entonces ahí te das cuenta que hay que despertar a la idea de que ya no hay más diarios de papel, no hay diarios, no hay revistas. ¿Te das cuenta de eso? No hay programas cómicos en televisión. Entonces todo está cambiando, menos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos con la idea que no está en la Biblia de la iglesia parroquial. Pues ya sé que vas a decir, sí, pero la iglesia de la Biblia habla de las iglesias, de las 7 iglesias del Asia Menor, y dice Pablo a los Corintios, entonces él hablaba a una iglesia en cada pueblo, y en el mandato de Jesús, en el deseo de Jesús de que la iglesia sea única, ha habido varios intentos en algunas ciudades de tener una iglesia cristiana evangélica unificada, unificada. Por un error de comprensión de cómo funcionan las comunidades. Después de la guerra de los 30 años, un criterio que hubo, pero era un criterio no espiritual. La idea fue, bueno, según sea el rey o el príncipe de cada región, así va a ser la religión, para no tener otra vez la pelea. Entonces decían, se usaba un criterio que en latín se llama cuius regio, eius religio, ¿qué quiere decir? Según es el rey, es la religión. Entonces, por ejemplo, el rey de tal zona es protestante, bueno, ahí son protestantes, punto. Y en el condado de al lado hay un rey que es católico, bueno, todos son católicos. Vos fíjate que eso está en Argentina, la idea de que somos un país cristiano o de que el occidente es un occidente cristiano. ¿A vos te parece muy cristiano el occidente? Y es la misma idea que tiene el Islam. Vos fíjate que el mero nombre del Islam, que quiere decir sistema, pero la idea es sistema imperial que va a dominar todo el mundo, para que todos estén obligados a pertenecer a la misma cosa. Pero eso es un concepto, en Occidente por lo menos, que es anticuado. Hasta los chinos son mundialistas ahora. Los rusos son mundialistas, los comunismos de ahora son mundialistas y se abren a la cultura occidental. Entonces, vamos otra vez al tema de la iglesia. La iglesia que tiene reuniones presenciales, tiene WhatsApp, el culto es transmitido por redes. La gente cuando ve el culto en las redes, el culto no es efímero como el culto presencial, porque vos vas el domingo, después no podés volver el miércoles a repasar el culto del domingo. Pero en Facebook sí, vos podés volverlo a ver. Mi suegra estaba tan contenta el domingo pasado con el culto que lo pudo ver, que lo vio y lo vio 2 veces. ¿Te das cuenta vos de ahí una potencialidad? ¿No es mejor tener la posibilidad de volver a ver el culto del domingo? ¿O de volver a hacer la lección de un curso, volverla a repasar completa? Podés hacer cursos por internet. Tenés un montón de plataformas. Nosotros en nuestra iglesia vamos a estar usando una muy linda que tiene acceso a millones de recursos que antes no había. Y hay otra cosa que es prejuiciosa, y es que mucha gente cree que cuando vino la pandemia fue como una especie de cárcel, pero que una vez pasada la enfermedad, la gravedad por lo menos más aguda de la enfermedad, íbamos a volver a la normalidad, llamando normalidad a lo que éramos antes. Ahora, hay que pensar qué quiere decir la palabra normalidad. ¿Qué es normal? ¿Qué es lo normal? Bueno, lo normal es que la iglesia se reúna en templos dedicados a tal fin. ¿Normal desde cuándo? Porque todo el Nuevo Testamento estuvo en un contexto donde no era normal. Lo normal era reunirse en casas de familia, y cuando decían templo se referían al templo de Jerusalén de los judíos, que al principio éramos todos bienvenidos. Con el tiempo esa relación se fue deteriorando, y después de la destrucción del templo hasta ahora, nunca más los cristianos se han reunido en el templo judío. Entonces, volviendo otra vez al tema de la iglesia híbrida, ¿no es mejor, no es algo para darle gracias a Dios y para explotar todos los medios que hay a nuestro alcance?
¿Vos creés que cuando Lutero inventó la imprenta de tipos movibles, no había gente que añoraba, porque él tradujo al alemán una Biblia, inmediatamente fue lo primero que publicó para que todo el mundo pueda leer la Biblia? ¿Vos no creés que alguien dijo, sí, pero la Biblia en alemán suena como medio nazi, mejor la Biblia en latín, que ahí está la palabra de Dios? ¿Vos creés que la versión latina de la Vulgata esa es la verdadera versión de la palabra de Dios? ¿Vos creés que la iglesia con 2 hileras de banco a los costados, con una reunión dominical, divididos los bancos con un pasillo al medio, vos creés que eso está en la voluntad de Dios, que Él lo mandó en algún lado o que Él lo menciona como algo útil? ¿Vos creés que la referencia a no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre se refería a ir al templo o a ir a la iglesia casera? Otro prejuicio que hay que eliminar. Esa pequeña celda que se reúne en una casa de familia es una iglesia casera. Vos vas a una pizzería y te comes una pizza de pepperoni, pero después en tu casa decís, no hagamos nada, hago una pizza. Sacás una prepizza del freezer, le pones un pedazo de queso, poco de jamón, 3 aceitunas, tomate de una lata, la pones en el microondas, la calentás y la servís. Esa es una pizza casera. La otra es una pizza en serio. Hay mucha gente que cree que la iglesia en serio es la iglesia esa donde hay proyectores de video y hay directores de canto y orquestas y todo, que son lindos, como me gustan a mí. Pero ¿eso es la iglesia? Vamos a terminar de usar el término voy a la iglesia. ¿Qué quiere decir voy a la iglesia? Y después, para mí más gracioso todavía es cuando vos decís, sí, porque yo el domingo voy a la iglesia, pero cuando termina el culto, ¿vos te vas de la iglesia? Entonces el lunes a la mañana vos no tenés iglesia, porque no vas a ir hasta el domingo siguiente. Te fuiste de la iglesia, te fuiste, perdiste, alpiste. Y las posibilidades de otros, no, sí, pero el estudio bíblico, te pregunto, ¿hay más herramientas ahora de estudio bíblico que antes de la pandemia? ¿Sí o no? ¿Viste? Entonces, si están, ¿por qué no lo usaríamos? No, porque a mí todo eso del internet y todo. Leer la Biblia es trabajoso. Si vos te propones, como estoy haciendo yo, leer la Biblia en un año, hay planes por todos lados, pero es trabajoso. Vos tenés que un rato ponerte, abrir el texto bíblico que te indican para ese día y leerlo. Son 3 o 4 capítulos, 5 capítulos, 6 capítulos, según. Pero en un año vas a tener leída la Biblia completa, que siempre trae mucho beneficio. Ahora, por otro lado, si vos estás tomando en serio medicina, vas a estar estudiando quizá 8 horas diarias. Vos conocés muchos cristianos que estudian 8 horas diarias la Biblia y oran y trabajan. ¿Por qué? Bueno, porque a veces también este tema tecnológico oculta una ley de la naturaleza que se llama la ley del menor esfuerzo. Es decir, el agua que escurre del deshielo de las altas montañas, ¿por dónde va? Va por donde es más fácil. Si hay una piedra grande, la rodea. Siempre es hacia abajo y siempre es hacia el mar. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Yo espero, ahora cuando yo edite este video lo voy a poner en el YouTube, le voy a agregar imágenes de algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando vos tenés un culto transmitido y después durante la semana hay gente que retransmite o
ve otra vez ese material. Y vas a ver qué lindo, cómo se agrandan los números de personas efectivamente que compartieron efectivamente algún material. Vos decís, sí, pero no es lo mismo que la reunión física. Sí, es cierto que no es lo mismo que la reunión física. Pero vos fijate que, digamos, te desafío otra vez, ¿no? Yo te tiro los problemas porque la verdad yo no sé. No sé el número científicamente. Sé que es así. Por eso lo tiro con seguridad. Y con esto cierro. Te dejo con esta pregunta para que vos la pensés y después me podés escribir o algo y decir, para mí es tal. Yo no tengo el dato científico, digamos, de estudios que lo hagan, pero ¿cuánto del contacto social que nosotros tenemos hoy día, en porcentaje, se hace a través de redes sociales? Vos tenés una tienda, turco de tienda, o decís, nah, no hay como que venga el cliente y ahí en la tienda vos le mostrás una cosa, le mostrás la otra, le decís, bueno, pero si te llevas las dos te hago un 50% de descuento. Nada reemplaza eso. Eh, ¿Dónde se está haciendo el comercio en grandes cantidades fuera de lugares por los cuales hay que pagar alquiler, impuestos y todo? ¿Te fijaste? Fíjate. Y te dejo la pregunta esa, ¿qué porcentaje crees vos que es lo que está pasando? ¿Qué porcentaje de lo social, de nuestro contacto con nuestros amigos, con nuestra familia, lo social, lo estamos haciendo a través de los medios? ¿Y cuáles medios? Y en todo caso, ¿cómo se podrían usar estos medios para hacer discípulos a todas las naciones?